Ahí estamos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar del ciclo de encuentros permanentes Territorios Interrogados, reflexiones acerca de un mundo en transformación. Les voy a hacer una breve presentación. El proyecto del ciclo surge del trabajo articulado de las Secretarías de Extensión, de la Escuela de Política y Gobierno, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, del Instituto de Altos Estudios Sociales y de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, con el objetivo de promover un espacio de diálogo interdisciplinario en torno a un conjunto de problemáticas políticas, económicas y sociales que, en el contexto actual, se encuentran atravesadas por la coyuntura que impone la pandemia del COVID-19 en nuestro país y en el mundo. El ciclo se desarrolla en 6 encuentros que desde un abordaje multidisciplinario del hábitat y a través del intercambio entre diferentes saberes y voces de múltiples actores sociales, busca incitar la reflexión sobre el estado actual de algunas problemáticas de larga data en nuestro país, pero que a su vez son profundizadas y visibilizadas por las actuales condiciones políticas, sociales, ambientales y económicas que marcan el escenario de la pandemia. Los encuentros se realizarán con una frecuencia mensual y buscarán reunir miradas diversas y aportes heterogéneos que potencien un ejercicio reflexivo que tenga como horizonte no solo una mirada crítica del contexto actual, sino que además propongan y promuevan acciones innovadoras e iniciativas concretas para cada una de las áreas abordadas. El primer encuentro, sin embargo, se desarrollará en 2 partes. La primera en el día de hoy y la segunda en el próximo martes 21 de junio a la misma hora. Este formato doble se debe a nuestra intención de abarcar con mayor amplitud y profundidad los problemas que atañen a nuestro territorio. En este sentido, apuntamos a nuestra responsabilidad y a nuestro compromiso como universidad pública en contribuir al desarrollo y a la transformación de nuestro entorno. Por último, y ya dejando a los expositores, no quiero dejar de agradecer y mencionar al equipo que ideó este ciclo y del cual orgullosamente formo parte y represento hoy aquí. Yo soy Jimena Simpson, soy secretaria de Extensión de la Escuela de Política y Gobierno, Gabriela Orsini, secretaria de Extensión del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, Martín Horns, secretario de Extensión del IDAES, y Marina Farinete, docente y investigadora de la Escuela de Humanidades. Bueno, el encuentro de hoy, Territorios Interrogados, reflexiones desde un abordaje multidimensional acerca de la cuenca de Reconquista, el primer encuentro 1, nos acompañan Silvia Grimberg, que es investigadora y directora del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas del CONICET y de la Escuela de Humanidades UNSAM, donde también es profesora regular de Sociología de la Educación y Pedagogía, y en la actualidad es presidente de la Asociación Argentina de Sociología. Su trabajo se centra en la pregunta por la desigualdad, en la intersección escuela, sujetos y territorio, sobre los que ha dirigido y dirige proyectos de investigación. Desarrolla su trabajo de formación de recursos humanos desde una perspectiva transdisciplinar, déjame terminar, en barrios y escuelas emplazados en contextos de extrema pobreza urbana y degradación ambiental. Nos sigue Lalo Pared, director del Programa de Desarrollo y Articulación Territorial de la UNSAM, cofundador y miembro del equipo de gestión del Centro Universitario de San Martín, USAM, que funciona en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez, miembro cofundador de la Mesa Reconquista, cofundador del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y también referente indiscutible en los procesos de organización y autogestión ciudadana y en el desarrollo de cooperativas de trabajo y proyectos productivos recicladores en el Relleno Norte 3, SEAMSE. También nos acompaña Fabián de la Fuente, docente de FADU y coordinador del proyecto Visión Integral Áreas de Cuencas Metropolitanas de Buenos Aires. Es profesor de la Maestría en Gestión Ambiental del 3IA UNSAM, profesor del Taller de Proyecto Integrado y posgrado en Patrimonio y Modernidad de la UNSAM. Preside desde 2018 la Comisión de Planeamiento Urbano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo y en 2013 creó la Unidad Académica de Arquitectura y Urbanismo y en 2017 el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM, desempeñándose en ambos casos como decano.
En la actualidad dirige el LABURA, que es el Laboratorio de Urbanismo y Arquitectura en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, y el taller TAU, interdisciplinario de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM. Bueno, termino con mis presentaciones y los dejo a la parte más importante, la exposición de ustedes. Les doy la palabra a Lalo Pared para que empiece su exposición. Tendremos alrededor de 10 minutos cada presentación, y a quienes nos escuchan les pido que por favor vayan sumando sus preguntas o sus comentarios en nuestro chat y se presenten para que yo después pueda reproducir las preguntas por este medio. Bueno, muchas gracias, Lalo, somos todos oídos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos acá participando de este interrogar al territorio, o los territorios, y estoy con Nancy y Mabel, son dos compañeras que forman parte de nuestra cotidianidad por acá, por la región. A mí me gustaría contarles que nosotros tuvimos, desde acá de José León Suárez, y de las distintas experiencias que hemos transitado, humildemente nos encontramos con la educación superior en muchos procesos. El más importante de la primera etapa fue el del tema de las empresas recuperadas, donde entendimos que era indispensable conjugar esa cosa de la institucionalidad académica, esos conocimientos, con la voluntad de los trabajadores de poner en marcha las fábricas. En aquel momento no había muchas experiencias. Pero anteriormente, cuando se funda la Universidad de San Martín, porque cuando se funda la Universidad de San Martín, se habían privatizado recientemente las empresas, acá 89-90, y toda esta zona se había quedado sin luz porque Edenor en aquella época decidió que claramente había que normalizar esa situación, y para normalizarla cortó la luz para empezar a regularizar. Y eso fue terrible porque, aparte del gran 2001 del 89, porque acá les comento que por esta zona ha habido varios 2001, se conjugaba el frío, la luz y el hambre. Entonces, y ahí se armó un espacio que era la Mesa por el Pleno Empleo, que estaba conformada por algunas compañeras de La Colmena y otros viejos compañeros de ruta de acá de la región. Y ahí apareció las primeras personas de la universidad a acompañarnos y a ver de qué manera elaborar propuestas que nos permitan superar esa situación de desempleo que era terrible. Posteriormente, las empresas recuperadas fueron una realidad para consolidar esa relación en las quiebras, en la posibilidad de que los jueces comprendan que los trabajadores no estaban solos en esa voluntad de embarcarse en algo desconocido para ellos. Y le empezamos a tomar más cariños a las universidades, porque anteriormente a esa relación con la UNSAM, como Argentina en un momento estuvo de moda y todas las universidades del mundo venían a investigar realmente lo que era una asamblea, lo que era una fábrica recuperada, un piquete, me acuerdo. Bueno, Naomi Klein vino acá por los piquetes. Y allí nos conocimos. Digo eso porque, en definitiva, nos parecía que era una herramienta muy fuerte para profundizar los procesos que el pueblo iba pariendo. Y la universidad también lo tomó así. ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, perfecto, Lalo. Ah, perfecto. Bueno, en ese tránsito, una vez convidamos al rector de la Universidad de San Martín, que en aquel momento era Carlos Ruta, a conocer una experiencia que nosotros habíamos parido dentro del penal a través de unas computadoras recicladas por cirujas y también por los presos. Teníamos un taller de informática, Tumbera, y queríamos formalizar esa experiencia. Entonces ahí lo invitamos en aquel momento a Carlos, y él vino. Nosotros queríamos ver de qué manera la universidad podía darle un marco formal a ese curso, y así fue que empezó ese proyecto que
en el cual terminé involucrado con la universidad. Y la primera pregunta que hubo con ese rector fue, bueno, ¿cuáles eran los condicionamientos para integrar un equipo de trabajo que nosotros sabíamos que era muy difícil de componer porque sobre todo nosotros los sectores por ahí, los sectores populares, entendemos a la academia como una cuestión más de reflexión teórica, en muchos casos, o en particular los pobres, porque quizás, en particular las ciencias sociales se han dedicado a investigar. Y lo de la cárcel fue genial, porque entonces el históricamente observado pasaba a ser un observante también. Pero en un modelo novedoso para muchos, porque había otros proyectos como el de Devoto, como el del Servicio Federal, pero esto era distinto. Era distinto también porque se parió entendiendo que había que ir a construir nuevos paradigmas, y entonces, como era un derecho la educación, garantizarla para todos los que habitan el penal, los mismos estudiantes solicitaron que estudien los guardias con ellos. Y eso fue admirable. Eso fue admirable. Entonces se generó un espacio donde es muy novedoso, y lo digo esto porque hemos tenido la posibilidad de compartir con un montón de académicos que venían de trabajar en el sistema federal, y cuando los tipos llegaban acá, era como llegar a la villa. ¿No? Era muy fuerte eso. O sea, los tipos decían, no, pero así no se puede educar en muchas ocasiones, ¿no? O sea, había una cuestión de alteridad, por así decirlo. La Universidad de San Martín, en ese caso, lo que hizo fue animarse a ser parte de esto que decías vos, Ximena, también hace un rato, un encuentro de saberes, donde claramente había que revalidar la matriz de formación integral y pensar entonces la universidad hacia dónde tiene que proyectar esos profesionales que, como decías también muy bien vos, tienen que transformar. Y nosotros acá en la región somos parte de eso. De caminar juntos el sentido práctico de la transformación en la educación. Lo vemos en la escuela técnica, por ejemplo, que también fue parida por nuestras compañeras y por mí y por todos un montón acá. Porque nos pasaba en la escuela técnica que, por ejemplo, nunca va a olvidar nadie del campo cuando los pibes fueron a Lidades, por ejemplo, ¿no? Que era esta cosa fantástica de que el teórico que estudiaba el sujeto, cuando vio al sujeto ahí adentro, dijo, ah, no, pará. Así no se puede estudiar, ¿no? En parte fue así, fue choqueante para ambos. Bueno, estamos casi en la segunda promo de la escuela. Sí. Y lo que aprendimos en la escuela es que hay que aprender todo de nuevo. Hay que aprender todo de nuevo y garantizar que podamos parir un cuerpo docente que esté a la altura de esta circunstancia tan trágica de descomposición social que vivimos como sociedad, ¿no? Y entonces ahí la educación aparece como una gran esperanza. Y a mí me gustaría que las chicas me acompañen, como siempre me acompañan. No es que toquemos cumbia o algo parecido, pero sí siempre compartimos estos procesos. Territorios interrogados. Y lo dijo Ximena recién cuando empezó a pensar para qué. Nosotros hace poco, también desde que empezó la cuarentena, tenemos un dispositivo que se llama Territorio Digital, donde se tratan, bueno, también estas cuestiones transversales, ¿no? Salud, desde el punto comunitario. Tuvimos una de las chicas en el penal, de género, hace poco. 3 encuentros. El último también fue la semana pasada, que fue el cannabis, desde un lugar multipropósito. Entendíamos que, por ejemplo, las cuestiones de desarrollo que se dan acá en nuestra región, que tiene que ver sobre todo con los basurales,
Y nosotros históricamente venimos planteando que, como esa gran desgracia que es el centro de disposición final que seguramente va a afectar a generaciones y generaciones de San Martín, no solamente de José León Suárez, porque la contaminación está comprobado que llegó a, bueno, pasando Hurlingham, y ni hablar para el lado de Tigre, ¿no? Nosotros siempre decimos cómo podemos transformar esa gran desgracia en una gran oportunidad. Bueno, conocimos también hace poquito algunos profesionales que están dedicados a la cuestión nutricional del cannabis y lo invitamos a que venga al penal. Este es el primer médico que estuvo preso por tratar a sus pacientes con aceites, y como estuvo preso 1 año y medio, él quería ver de qué manera era posible pensar conceptos tratamentales, proyectos tratamentales, que tengan otra realidad distinta a la que tiene hoy un pibe que está en cana, que vive empastillado, ¿no? Bueno, fuimos a la cárcel, después fuimos a la escuela técnica, y en la escuela técnica, como acá los pibes tienen muchísima relación con el porro, entendíamos que era indispensable generar espacios de formación donde el pibe tenga otro tipo de relación con la planta, o por lo menos que la conozca íntegramente. Ya que lo que están diciendo algunos sectores de la medicina es que tiene muchos nutrientes esta planta, aparte de ser curativa, ¿no? ¿Cómo podríamos transformar esa realidad de los pibes de hoy? Que por ahí, culturalmente, la señora que ve al pibe fumando marihuana en la esquina va a pensar que ese pibe termina siendo soldado de los tranza, ¿sí? Y consecuentemente termina narco. Es todo mentira eso, porque el pibe es muy posible que si sigue en esa, lo perdamos en el camino. ¿Estoy con tiempo, Ximena? Ah, bien. En ese marco, desarrollamos esta charla hace poco, también para empezar a construir una educación con respecto a esta gran situación que nos afecta acá, que es el porro, ¿no? O los tranzas. Bueno, en realidad estamos afectados por un montón de cuestiones, como verán, la basura, los tranzas, violencia de género, doméstica. En el marco de tantas situaciones, el territorio fue generando sus propios dispositivos, y uno de esos, ahora que decía Mabel, uno muy importante fue los centros de mediación jurídica comunitarios, ¿no? Hace cosa de 3 años, combinamos con el Poder Judicial de San Martín, después de plantearle que los pobres no tenían acceso a la justicia, la posibilidad de ampliar la posibilidad de atención, ya que cualquier persona que vive en el Distrito Judicial de San Martín y es pobre, desgraciadamente para acceder a un abogado tiene que lidiar bastante, si es penal peor, y si vivís en San Miguel, por ejemplo en Barrio Mitre, que también llega el Departamento Judicial hasta allá, no vas a venir acá porque es un parto, digamos. Entonces el acceso a la justicia se transforma en una cuestión inaccesible. Para eso combinamos con el Poder Judicial una capacitación que generó la Defensoría General de San Martín, de mediación jurídica comunitaria, y Mabel es una de las personas que hace ese tipo de mediaciones acá en nuestra región. En particular, las mediaciones más importantes que hace Mabel tienen que ver con cuando queda lo último en la familia. Cuando la mamá, por ejemplo, del pibe que le vendió todo ya, ¿sí? Que ya le vendió la garrafa, la heladera, todo, se tiene que reencontrar con su familia. Ese tipo de mediaciones tan significativas para nosotros, porque de otra manera sería imposible acceder a ese tipo de mediaciones, de alguna manera las inventamos, las parimos y las transitamos con mucha humildad. Es un ejercicio fabuloso de los cuales estamos orgullosos, entre otros tantos. Creo que estoy en tiempo, ¿no? Ah, 1 minuto. Qué terrible. Sí, me sobra tiempo. Tengo capacidad de síntesis. ¿O no? Sí, a ver. Una de las cuestiones que la universidad ha participado muy activamente junto con las organizaciones fue en la posibilidad de parir sujetos.
o nuevos sujetos políticos o sociales. Eso nosotros lo vemos reflejado, por ejemplo, en el trabajador de la empresa recuperada, donde al tipo le pasó algo que nunca pensó que le iba a pasar, que el trompa no exista más, que el patrón, que tal cual como se llama, excelente nombre, patrón, no tenga más patrón, ¿no? Que esté medio perdido y que se tenga que transformar, sí o sí. El hambre lo lleva, ¿no? El preso recuperado, como decía el Patón Argüello, uno de los músicos de la banda Rimas de Alto Calibre, decía, bueno, acá al lado se recupera basura, afuera también se recuperan fábricas y acá adentro de la cárcel se recuperan cabezas. Él lo decía, ¿no? Y en la quema también aparece el sujeto político que tiene que ver con el tipo que trabaja, inventó un trabajo que es cirugiar y lo que el tipo le cuesta entender es que por esa actividad que parió pueda llegar a tener derechos. Entonces se le hace piel un montón de situaciones. Esos nuevos sujetos políticos son los que de alguna otra manera a nosotros nos alientan a profundizar este trabajo, ¿no? Se quedan en el anillo de la Argentina. Exactamente. Los 3 anillos quedaban ahí. Bueno, Lalo, muchas gracias. Bueno, la idea es seguir después discutiendo, así que seguramente vamos a poder escuchar más testimonios tuyos o más, escucharte un poco más y quién sabe, Mabel también nos anima. Le paso la palabra a Silvia, te escuchamos. Bueno, difícil, ahora me toca a mí. El baño de realidad. Bueno, voy a intentar pensar este baño de realidad que relató Lalo desde un lugar creo que parecido, pero no exactamente. Hay una cuestión que a mí en los últimos, diría, meses, me viene como aquejando más, que es, digamos, pensar la cuestión del territorio como cosa pública. Incluso yo ayer en otro espacio hablaba de la educación como cosa pública. Digo esto porque en general me parece que toda esta descripción y este relato que traía Lalo tiene que ver con que algunos espacios de la ciudad quedan como en el borde del pensamiento de lo público, ¿no? Quedan como ahí en un costado y en general, cuando pensamos la ciudad y pensamos la urbe, esos espacios entran en sí mismos, quedan interrogados de cuán públicos son pensados algunos espacios de la urbe. Digo, incluso muchas veces cuando se piensan como o se actúa, lo que priman son cuestiones, digamos, como de caridad, ¿no? Bueno, juntemos cosas para, o incluso de manera heroica. A veces hay una especie de romantización sobre esos espacios de la urbe, pero todo ello siempre entra en tensión con en qué medida pensamos los espacios urbanos vulnerables, los asentamientos, en el mismo nivel de cosa pública que los otros espacios de la ciudad. Casi que la respuesta es obvia, pero vale la pregunta. Acá, incluso muchas veces uno escucha esos barrios, esa gente, ¿no? Como incluso en esa vieja forma de Susanita, ¿se acuerdan que hablaba de juntar, hacer fiestas donde se come caviar para comprar arroz, ¿no? Siempre hay como un marco, ¿no? De eso. Ahora, me parece que esto ya estaba, la pandemia no puso de ningún modo nada nuevo en torno a esto. Lo que sí me parece que la pandemia nos interroga, entre muchas otras cosas, es en esa cuestión de lo público, porque fíjense que ahora nosotros estamos interviniendo en un espacio público, pero que está mediado por las redes, y la propia cuestión de estar mediado por las redes, lo que está haciendo es cada vez más privatizar ese espacio de lo público, porque por lo mínimo, para poder participar en esta, entre comillas, plaza pública, hay que poder estar conectado. Y lo primero que dejó en evidencia
la ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio y la pandemia en general, es que esa conexión es cualquier cosa menos equitativa, cualquier cosa menos igual y cualquier cosa menos que democrática. Acá me parece que hay un punto central para todo esto, porque tiene que ver con la ciudad en la que vamos a decidir vivir de aquí en más y con cuán pública va a ser la ciudad que vamos a vivir de aquí en más, y mucho más cuando es una ciudad donde el estatus de lo público realmente tienen distintos niveles, ¿no? O sea, niveles de estatus diferentes. Y yo creo que claramente lo que narraba Lalo recién tiene que ver con que para algunos conquistar ese lugar de lo público es resultado de luchas permanentes, cuando en realidad somos todos ciudadanos. Ahí hay un contrasentido tremendo que nos atraviesa desde hace por lo menos varios decenios. Ahora, en realidad a mí me importa dar un paso un poquito para atrás en torno a esto, porque digamos, esto no es tan nuevo en las ciudades. Las ciudades nacieron con estos problemas. Y a mí esto me parece importante que lo pongamos, y sobre todo que las ciudades nacieron con las pandemias como problemas. Lo primero que recuerda a quienes empezaron, digamos, la vida urbana moderna, estoy hablando por supuesto, ¿no? Que recuerda que vivíamos en una ciudad y que tenía condiciones tan diferentes unas de otras, fueron las pandemias, dos cosas en realidad, la contaminación y las pestes, y casi que las dos vinieron juntas. Del siglo XVI en adelante, si hay algo que atravesaron las ciudades fue un proceso de cada vez más gente viviendo en la ciudad y, por tanto, más gente enfrentando estas cuestiones. O sea, peste y contaminación. De hecho, el resultado de esto fue las primeras divisiones de barrios ricos y pobres. O sea, la división de barrios ricos y pobres nace al calor de estos problemas. Y casi que uno puede recorrer cualquiera de las ciudades o las grandes ciudades de la modernidad en adelante y se va a encontrar con las marcas de cómo se resolvió este problema. Y digo, uno puede ir a Londres, puede venir a Buenos Aires, puede ir a Sao Paulo, a cualquier ciudad, y la solución de este problema fue las marcas del lugar, a veces más o menos explícitas, de divisiones donde determinada población iba a quedar viviendo en los espacios contaminados y completamente desprotegida de las pestes, y otra justamente escapa, huye de esto y se configuran los barrios ricos. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, todos conocemos esta historia, solo me voy a detener dos minutos para comentarlo, pero todos conocemos que, ¿no?, con la fiebre amarilla, la zona sur de la ciudad es abandonada por los sectores ricos, y lo que hoy es la marca invisible, o sea, una frontera invisible, digo, porque cualquiera puede cruzar, ¿no? Nadie te pide, por lo menos por ahora, pasaporte para ir de un lugar a otro, pero sí es cierto que hay una marca fuerte entre la zona norte y la zona sur de la ciudad, que es resultado de una forma muy concreta en que la solución de estos problemas tuvo en la configuración de nuestra ciudad y que marca la ciudad hasta el día de hoy. Mucho más de 100 años después, esto queda marcado con fuego en nuestra configuración del espacio urbano. Ahora, el problema que tenemos hoy, entre tantos otros, es que en esos tiempos la ciudad tenía una afuera, ¿sí? O sea, había una zona, un casco urbano y había una afuera. De hecho, donde casi todo, yo por lo menos vivo, y quizá ni hablar donde está Lalo con Mabel hoy sentados, era el campo. Hace 100 años eso era campo, literal campo. Y donde yo estoy viviendo hoy, hace 100 años, sí, en Capital, esto no sé si era campo, pero más o menos. Entonces, digo, hoy las ciudades, lo que estamos teniendo es que las periferias urbanas cada vez más quedaron dentro de la urbe. Y esto reclama, ni hablar, vuelve a traer el problema que es histórico en las ciudades, pero reclama respuestas diferentes. Y aquí, entonces, el problema de lo público, al final volvemos a tener en cómo se va a configurar eso que es lo público, o más bien la ciudad como cosa pública, porque si hay algo que es público en la ciudad,
de algo que es una cosa pública en la ciudad, y qué respuesta vamos a tener a esto. Solo vale recordar respecto a esto que comentaba antes, en el siglo XIX, Engels decía que es una... ¿no? La burguesía se enteró que existían los barrios pobres cuando vino la peste. Y uno puede ir a Tomás Moro, al libro Utopía, a principios del siglo XVI, y él también remite a estas cuestiones. Ahora, lo que decía es entonces, el punto es que cada vez más en el siglo XXI, eso que está fuera quedó dentro. Y aquello que quedó dentro y que con esos múltiples estatus que hablaba al principio. Y insisto, aquello que quedó dentro, al final nos enteramos que estamos completamente conectados con esos barrios, como comentaba Engels en ese momento. Entonces, yo ya para ir cerrando, no sé cuánto tiempo me queda, pero como quisiera cerrar, 5 minutos. Bueno. Uno piensa que va a ser poco tiempo y se estructura como Lalo. Estoy teniendo síntesis, capacidad de síntesis, Lalo, como nunca. Pero digamos, a mí lo que me gustaría es retomar esto que ponía al principio del espacio público, porque una de las cuestiones que nos está pasando cada vez más es que estamos como poniendo público nuestra intimidad, nuestra privacidad. Yo estoy ahora en mi casa y mi casa está quedando, digamos, muchos de nosotros estamos en nuestras casas y eso privado se vuelve público, pero lo que está viendo cada vez más es una administración pública de la vida privada. Pero a la vez, y esto quizás es todavía más complejo, y es lo que diría incluso más me preocupa, y es como volverse privado de la vida pública, ¿sí? O sea, la participación o estos espacios están profundamente asentados en la posibilidad que tengamos ya solo de conectarnos o no. Y eso complejiza las cuestiones, pero a la vez nos aísla. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos interviniendo en este espacio y en los múltiples espacios que hay desde nuestras casas, aislados. Por supuesto que en una situación de pandemia eso es inevitable y no se trata de poner en cuestión eso, pero lo que sí digo es el carácter performativo de todos estos debates que están habiendo hoy sobre el futuro de la ciudad, etcétera, etcétera, donde si esta situación de estar aislados para protegernos, etcétera, etcétera, se sedimentan, en definitiva lo que vamos a tener es cada vez más espacios cerrados sobre sí mismos. Fíjense que uno de los problemas que estamos enfrentando hoy, entre tantas cosas, es una tensión entre lo que sería una ciudad sustentable. La ciudad sustentable, entre otras cosas, por ejemplo, reclama el transporte público, ¿sí? Digamos, las ciudades más sustentables del mundo, la gente se mueve en transporte público. Ahora, una ciudad saludable no necesariamente involucra esto. Es más, hasta quizá hoy uno y otro se contradicen. El problema de esto es que uno podría decir, bueno, esto se resuelve incluso con que la gente, con los negocios de cercanía, los trabajos de cercanía, etcétera, etcétera, pero eso qué es lo que va a hacer nada más que confirmar cuestiones que hasta ahora estaban en tensión, que es que la gente quede encerrada sobre sus propios círculos. En todo caso, si quieren podemos discutir más sobre esto, pero yo quiero poner este problema porque van a ser una de las cuestiones sobre las cuales más nos vamos a estar enfrentando, creo, en lo que se suele conocer como la pospandemia. Esto no es nuevo, mucho ya se ha hablado sobre el tema de las multicentralidades de las ciudades, y esto es algo que viene ocurriendo, pero que esta pandemia lo puede profundizar, lo puede hacer explotar, digamos, hacer crecer en un sentido que no sé si es el que nos gustaría, sobre todo porque si hay algo que nos garantiza algo del ocuparnos de esto, yo decía, el territorio como cosa pública, es la necesidad que tenemos todos de salir, movernos, circular. Entonces, y ya sí, ahora para ir cerrando, digamos, una de las cuestiones que tiene cuando pensamos en las cosas públicas es que esto involucra las disputas, por eso, o sea, lo público involucra disputas, eso es inevitable. Ahora,
y sobre todo disputas por aquello que compartimos, ¿no? Compartimos con otros. Cuanto más tengamos cosas que compartimos con otros, quizás más disputa va a haber, pero más nos vamos a necesitar de resolver esto en términos de eso que pertenece a todos y no pertenece a nadie. Ahora, la situación de estas múltiples centralidades, etcétera, etcétera, corre el riesgo de dejarnos encerrados. Esto en el sistema educativo se ve muy bien, y sobre todo en algunos otros países, no tanto en Argentina, o más o menos en Argentina, y es que en tanto y en cuanto la administración de eso público pasa a manos de sectores, ¿sí? De sectores en términos de barrios, la suerte que tenga lo que ocurre, por ejemplo, en las escuelas de ese barrio está muy dependiente de las capacidades económicas, etcétera, etcétera, que tiene ese barrio. Lo que ha ocurrido en el último tiempo en Argentina es que a pesar de eso la gente circula mucho por el sistema educativo. Ahora, dejarnos en términos de estas múltiples centralidades, el punto va a ser que eso atenta contra esa circulación. Entonces, yo ya para ir cerrando mi primera, o esta participación mía, me parece que hay una o dos cuestiones que están atravesando lo que estoy queriendo poner, y lo pondría en términos como problema, es la pregunta por justamente las disputas, por eso que es la ciudad como cosa pública, o el territorio como cosa pública, por las disputas por eso que compartimos, por esa cosa compartida, y en el otro lado es por la ciudad que vamos a dejar. ¿Por cuál va a ser la ciudad que vamos a dejar? Yo creo que bastante de las respuestas que nos demos en estos años o incluso en estos meses van a ser las formas que asuma esa ciudad que vamos a dejar. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Bueno, paso la palabra a Fabián. Tú tienes para compartir un documento, ¿no? Sí, primero quería por ahí decir algunas cositas previas, porque me pareció interesante el eje que tomó esta conversación entre todos sobre básicamente poner un poco mostrar un poco la realidad, ¿no? Y esa realidad que aparentemente no existe para algunos, pero no existe para otros, y por ahí tenemos que esperar que una pandemia o una situación tan extrema sea la tragedia que corra al velo sobre una ciudad que es incómodo ver para muchos, y es el momento que está sucediendo. Nos estamos enterando de muchas cuestiones, se están enterando en algunos espacios del gobierno y en algunos espacios de la toma de decisión, que los protocolos que se piensan para la aplicación de protocolos para la prevención del COVID tienen un sentido en una situación de una ciudad organizada, formal y con cierto nivel de dotación de servicios, y tiene otra forma de aplicación, otras maneras de cuidarse y de cuidado sobre los barrios por ahí más precarios. Por un lado se habla de una ciudad única, todo el mundo habla de una ciudad única, y en el medio del discurso se trazan, digamos, límites y se cierran límites dentro de la propia ciudad para evitar estas migraciones internas en la ciudad, que básicamente lo que hacen están de alguna manera mostrando esta fragmentación y este altísimo nivel de pixelado, ¿no? De oferta de servicios y de recursos que tiene cada espacio del territorio de la extensa ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana. Y lo cierto es que creo que es una muy buena oportunidad hacia adelante para pensar, y para pensar y para hacer. Yo voy a centrar un poco estos breves minutos que tenemos para hablar sobre la cuestión de la observación, el estudio, y básicamente esta condición de que Silvia habló de lo público, ¿no? De cómo hacer que el conocimiento se transforme en un bien público, ¿no? Ese conocimiento, y Laro también lo mencionó al principio, cómo ese conocimiento que se produce en una casa de estudios y puede permear hacia afuera, bueno, básicamente colaborando y fortaleciendo y generando mejores capacidades territoriales. Ahora sí, si me permitís, por ahí voy a compartir el documento.
¿Se ve bien? Sí. Perfecto, bueno. Vamos a mostrar, vamos a centrar un poco esta lectura o esta pequeña charla sobre el territorio de la Cuenca Reconquista y una experiencia que estamos construyendo desde el área de arquitectura, inicialmente sobre tener una mirada, o sea, mirar con cierto nivel de reflexión y mirar con el otro el territorio, y no mirarlo desde un dron o desde un satélite, sino mirarlo desde la superficie, caminando y escuchando las voces. Lo cierto es que bueno, desde el área de arquitectura venimos trabajando en el estudio de este sitio del área Reconquista ya desde el año 2016, y en el laboratorio del año 2016, pero sí en la creación del instituto, antes que se creara el instituto, ya veníamos trabajando desde el 2013 a través de un dispositivo que de alguna manera allí creamos previo a la creación de la carrera y del instituto, que se llamó el TAU, que son unos talleres interdisciplinarios de investigación proyectual, y que el objeto de esos talleres tenía que ver con mirar con algún nivel de precisión el espacio territorial. El enfoque que produce este taller tiene que ver con, básicamente, trabajar sobre la disciplina de la reproducción del hábitat y del espacio urbano de la cuenca del Reconquista, del espacio metropolitano, y la idea es entenderlo y descifrarlo en clave transdisciplinar, digamos, tratando de que los resultados o los acuerdos a los cuales se lleguen desde del conocimiento sean conceptualizaciones que permitan operar al proyecto y operar al espacio, entendiendo que el área Reconquista forma parte de un espacio, de una cuenca, es el espacio geográfico de una infraestructura, de un sistema verde, que tiene como sus propias lógicas, y el hecho de ese sistema verde de poder convivir junto a él de una manera equilibrada hace que las preguntas que le hagamos a ese espacio tengan que venir de varias disciplinas y no solamente de una que podría llegar a ser, por ejemplo, la arquitectura, ¿no? De alguna manera nos imaginamos que al crearse el TAU, bueno, ahí hay una serie de imágenes que acompañan esto del año 2013 a la fecha, fuimos como tratando de producir ciertas preguntas, ¿no? Entendiendo que este espacio de la cuenca es un territorio básicamente globalizado con una grave crisis ambiental, donde las desigualdades están presentes. No hace falta por ahí decirlo con demasiada precisión esto. Se exacerba más la condición del sitio, pero me parece que también en la calidad de la pregunta que uno hace puede encontrar también respuestas que nos ayuden también a poder trabajar sobre la transformación. Y cuando digo trabajar sobre la transformación me refiero a trabajar con las fuerzas del territorio en esa transformación, no imponiendo recetas novedosas que vienen por ahí de cuerpos teóricos, sino entendiendo, descifrando el problema y poder operar desde esa lógica. En ese sentido, mencioné lo interdisciplinar, mencioné que la interrogación, como dice el título de este seminario, tiene que ver con preguntar, con la pregunta, y la pregunta a veces nos ayuda también a poder entender la problemática, y algunos de los temas que fuimos viendo y que se fueron presentando a lo largo de estos 7 años de trabajo tuvieron que ver con algunas categorías de problemas que aparecían y que merecían ser precisados para poder ser, de alguna manera interpretados e intervenidos de una manera colectiva, no desde la planificación convencional de un gabinete y vertical, sino la planificación como resultado de la convergencia de la multiplicidad de actores que tienen incidencia sobre el espacio Reconquista. Desciframos algunas características que tenían que ver con, como dice allí, el río como protagonista, o sea, básicamente que este área se entienda y se comprenda y se visualice el río como un elemento vertebrador del espacio. Estamos hablando siempre del área Reconquista y
y entendiéndola como un cauce que tiene dos márgenes. Tenemos un margen urbanizado y un margen que tiene que ver más con la posición, con las grandes posiciones de infraestructuras que tiene la ciudad y el área metropolitana, que poco tiene que ver con la realidad local, pero sí tiene que ver con las dinámicas del funcionamiento de una gran metrópolis, como el caso, bueno, de la unidad penitenciaria o el relleno sanitario, donde despiadadamente se concentra la concentración de basura de gran parte de la ciudad, del área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires en este lugar, ¿no? Sobre ese punto aparecen las categorías del río como protagonista, bueno, la relación que hay en esa interfaz que hay entre el río y la ciudad, digamos, cuáles son esas estrategias posibles de vinculación, y el hecho de vinculación implica también el reconocimiento del río como un potencial, y el hecho de reconocer el río como un potencial implica esta noción de la educación en el cuidado de las personas y de las instituciones y de las prácticas sobre el río. Otra dimensión que apareció presente en nuestros estudios que fuimos haciendo también a lo largo de 6, 7 años, tuvo que ver con la relación que hay entre el territorio, el paisaje y la producción, y entender que las prácticas, digamos, de producción tienen que ser claramente sostenibles, y cuando digo sostenibles no solamente desde la variable ambiental, sino digo sostenibles que tienen que producir un desborde a la sociedad, tiene que generar valor social, tiene que generar un capital social, la producción en el territorio, y que no sea utilizado como un lugar, básicamente como un punto extractivo, donde realmente el beneficio no queda en el lugar, sino que queda en otros lugares, ¿no? Desde ese punto de vista, es una pregunta interesante pensar sobre la relación que tiene toda esta zona, la producción y la fuerza de trabajo, digamos, que hay sobre el sitio. Sobre el final de la exposición, por ahí voy a contar algunas ideas que estamos teniendo sobre cómo hacia adelante, por ahí empezar o más que ideas, son algunas preguntas que nos hacemos para poder avanzar. Y como último tema, y como último gran eje que fuimos ahí observando y pensando, tiene que ver con básicamente la gobernanza. Este lugar es el resultado de la toma de decisiones que a diario se realizan, y donde se pone, digamos, en jaque o se pone de alguna manera en duda la planificación tradicional, ¿no? La ciudad planificada, la ciudad organizada, el catastro, toda la teoría, digamos, de la urbanística en estos lugares falla, y aparece una forma de autoproducción de suelo y de hábitat que es genuino para este lugar, y lo interesante es entender, bueno, cuáles son esos movimientos, cuáles son esas formas que adquiere el habitar en estos territorios, y cómo es el entramado de actores sociales, locales, institucionales, gubernamentales, que le dan sentido a esta lógica. Entender el territorio, o el territorio de Reconquista, bajo estas 4 ejes, nos ayudó a pensar, inclusive a visionar algunos de estos, por ahí, dibujos que están allí presentados, que hablan de alguna condición más o menos utópica, pero posible, de repensar el espacio Reconquista como un espacio de oportunidad. La caracterización de la zona tiene que ver con una zona que está dividida bueno, en principio y organizada a partir del cruce de infraestructuras, ¿no? O sea, estamos diciendo que si teníamos una mirada un poquito más amplia, no de la cuenca en general, pero sí del sector de la cuenca que tenemos incidencia, tenemos como los límites laterales la Avenida Panamericana y la Ruta 8, bueno, el SEAMSE y con el sistema de infraestructuras del Camino del Buen Aire, y la Ruta 4 como un precinto donde allí de alguna manera se alojan una serie de 11 barrios con algunas características bastante peculiares, pero podríamos dividirlo en 4 zonas, ¿no? Del ferrocarril, digamos, Mitre, del Belgrano Norte hacia el lado, digamos, del este, como la zona 1, la zona 2, en el límite entre este ferrocarril y el otro límite del ferrocarril, que es el ferrocarril Mitre, y después una zona que es un poco más vasta, la zona 3 y 4, que va desde el Mitre hasta básicamente la intersección en la otra punta, el canal, el Arroyo Morón. Estas zonas están mediadas también por una organización bastante
desjerarquizada, por decirlo de alguna manera, donde tiene mucha incidencia la relación que tiene el barrio desde la avenida Rosas, o sea, la Ruta 4, y no así tienen una relación transversal los barrios que impiden, digamos, o favorecen el alto nivel de fragmentación que tienen los barrios. Estas cuestiones hacen que nos pongamos a estudiar el espacio, entender las posibilidades de organización y, de alguna manera, empezar a cartografiar o empezar a pensar dónde está la llave para producir estas mejores formas de que la gente y nosotros en general sea no como un espacio apendicular, que no se reconozca más como una periferia, como un fondo, sino que aparezca esta situación de un nuevo liderazgo del área Reconquista sobre el espacio, digamos, territorial de San Martín, ¿no? Esto que estamos viendo ahí de fondo son unas cartografías que estamos de alguna manera representando sobre los equipamientos, las ocupaciones, los tejidos y las formas de ocupar el espacio de la cuenca. Estamos construyendo también a partir del conocimiento del Tau, un sistema, una planimetría a partir de diferentes capas donde vamos formalizando las infraestructuras, las ocupaciones, los equipamientos, la sanidad, la circulación, etcétera, que nos da información para poder pensar y para poder inclusive reflexionar en términos de futuro. Y en general, en el momento, si bien esto que conté antes tiene que ver con el estudio, la mirada y agudizar la mirada desde la transdisciplina y en conjunto con otras áreas como las ciencias sociales, las ciencias ambientales, las tecnologías, etcétera, empezamos a pensar dónde está la llave para poder, de alguna manera, poner, no sé si poner en movimiento las ideas, pero sí poder compartir este conocimiento que desde la universidad generamos o cogeneramos con todo el grupo de actores. Y en ese punto en particular, me olvidé de agregar una pequeña cosita. Toda esta información es generada dentro del Instituto de Arquitectura y a través del laboratorio. Se generan, toda esta información de alguna manera potencia la reflexión proyectual de las áreas de proyecto del instituto y también de alguna manera abre las puertas para las líneas de extensión y de investigación que se están haciendo dentro del instituto, con lo cual pone, digamos, esta manera poliédrica de analizar el espacio, pone por ahí en funcionamiento saberes y prácticas académicas que para nosotros que estamos en la universidad no sirven, pero prácticas académicas que sí tienen como sentido básicamente la transformación y digamos, que este conocimiento no quede encerrado, ¿no? No quede encerrado en nosotros, que quede territorializado. Desde ese punto de vista, me gustaría por ahí centrarme ahora sobre qué oportunidades o cuáles son esas preguntas hacia adelante que creo yo que tenemos para hacernos y al menos desde la universidad en general y bueno, también desde la disciplina nuestra de la arquitectura y el urbanismo, pero sí de la mano con otras áreas, cómo pensar este posible abordaje para equilibrar este área Reconquista e incorporarlo de alguna manera a las prácticas urbanas. Por un lado, desde la dimensión paisajística y ambiental, y cuando hablo de paisaje no estoy hablando de los paisajes lúdicos de los parques, sino entender el paisaje como esa conjunción entre prácticas, áreas abiertas, producción, cultura, ese entramado bien complejo que no es estrictamente lo visual, sino que tiene que ver con la apreciación de esas vivencias y la expresión de esas vivencias en el territorio, y la ambiental, en cómo logramos detectar ese entramado de espacios y ámbitos sociales y urbanos para así pensar adecuadamente las áreas ocupadas y la inserción de espacios públicos como nodos configurantes en el área Reconquista. Nos damos cuenta que la presencia de lo público es muy escasa, y bueno, en ese punto en particular me parece que creo que puede ser un punto interesante. Por otro lado, es interesante también
que todo eso se configure en una matriz de un acuerdo urbano-ambiental, ¿no? Donde todo, digamos, todo el espacio bueno, de la cuenca, y cuando digo todo el espacio de la cuenca, involucra también a los que están de un lado del río y los que están del otro lado del río, diferentes actores con incidencia sobre el espacio, formen parte de una suerte como de acuerdo urbano-ambiental, donde las decisiones hacia adelante se tomen en un cierto consenso. Que haya una vinculación sostenible entre prácticas y el ambiente de la cuenca. Entender que esto puede suceder y bueno, acá ilustro con algunas imágenes que fueron apareciendo en los diferentes TAUs sobre estas ideas. La otra matriz que nos parece por ahí importante iluminar en este punto tiene que ver con lo productivo, y eso es clave. Y en ese punto en particular, el territorio es muy potente desde la dimensión productiva, lo suerte que, bueno, está como, no está visible o no está expresada toda esa capacidad, y la prestación de servicios individuales o de las grandes empresas hacen que esa lógica productiva en el territorio quede como muy débil, muy lábil. Para eso, no sé, algunas ideas que tienen que ver con incentivar la utilización de las capacidades ya instaladas, recuperando los oficios locales e incentivando la inserción de mayores conocimientos y de nuevos oficios, que doten a los habitantes del área reconquista de un nuevo potencial productivo. Promover esta noción de una cultura productiva local, de una cultura productiva que genere valor local, y eso sí, relacionada, por supuesto, con los centros de demanda, ¿no? Los centros de demanda locales o los centros de demanda de las centralidades que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. La otra preocupación tiene que ver con la habitabilidad, digamos, de qué manera se convive, se usa esta ciudad, cómo es esta ciudad, cómo es la forma de esta ciudad. Y en ese sentido, entender los entornos barriales, analizando también y entendiendo los procesos de reproducción, ¿no? Esta sucesión de espacios y de avances que tiene la ciudad, y que va teniendo la ciudad y conquista, pero ya hay un punto que se colmata este suelo y el suelo va a desaparecer, ya está desapareciendo, con lo cual el proceso de densificación de estos barrios es una asignatura a pensar. En ese punto también entender las nuevas formas de habitar, las tecnologías, la calidad de la prestación de los materiales a utilizar y también los estándares de calidad de las viviendas que tenemos que trabajar. En la escala, digamos, más doméstica, pero también en la escala más general, también pensar las infraestructuras que de alguna manera hagan que este territorio sea un territorio igual, ¿no? Que haya agua, cloaca y servicios públicos para todos, no para algunos. Desde la movilidad nos imaginamos también el hecho de que esta fragmentación, por estar cercado por infraestructuras y por estar también atravesado por canales, hace que la interconectividad barrial es nula, y allí creo que hay un alto potencial para, de alguna manera, rediseñar o reutilizar las actuales infraestructuras para mejorar esta condición que llamamos de la intrabarrialidad, la circulación, generar mejores condiciones de circulación, tanto entre los barrios, entre los 11 barrios, como también la relación que tiene este espacio con el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde la gobernabilidad es entender que solamente el fortalecimiento de esta red, acá a modo de ejemplo hay una pequeña red que seguramente faltan más botones y más cuestiones, pero intentamos hacer una suerte de mapeo de actores, cuál es el conjunto de seres y de instituciones y de organizaciones que hoy por hoy tienen, que tensan el territorio y conforman el territorio, y que la construcción de esa red y de los nexos de esa red es bien importante, y me parece que tenemos que trabajar para, al menos desde las universidades y también desde las organizaciones, a generar más y mejores canales de relación. Lo ideal de ello es también que todo este conglomerado de actores de alguna manera firmen un acuerdo territorial y a partir de allí avanzar hacia al menos una planificación ordenada. Por último, no nos tenemos que olvidar que estamos situados en un área de cuenca, es un área donde básicamente es el área de desborde de un río. Esta imagen es una imagen del año 85, donde vemos muchas cosas que hoy ya no vemos, y donde vemos el agua que avanzó y de alguna manera inundó y superó esa cota famosa 5 que hizo inundables las áreas.
Y cuando tenemos que operar y tenemos que pensar en términos de transformación y de prácticas y de experiencias en territorio, es importante tener presente todas estas variables y la historia de este lugar. Yo me animé a poner esta frase que creo yo que al menos me gustó y que tiene que ver también con el título del seminario, esto de los territorios interrogados. Y si me permiten la voy a leer, ¿no? La ciudad es siempre transmisión de mensajes, es siempre discurso, pero una cosa si ese discurso lo tenés que interpretar vos, traducirlo en pensamientos y en palabras, y otra si estas palabras te son impuestas sin escapatoria posible. Esto es una frase de Italo Calvino, de un cuento famoso, de Cuentos de la Arena, que me pareció bien pertinente el hecho de que nosotros nos tenemos que construir los propios argumentos hacia la solución de los problemas. Bueno, no sé cómo estuve de tiempo, que me excedí o no, pero... Te pasaste un poquito, pero no importa. Bien, perdón. Gracias, Fabián. Bueno, la idea también es abrir un poco a que hablemos discutan entre ustedes también y a escuchar un poquito las preguntas de quienes nos están asistiendo. No sé cómo quieren hacer, tenemos 3 preguntas del público, por así decirlo de una forma. Las puedo leer las 3 y después cada uno responde si les parece. La primera pregunta es dirigida directamente a Lalo, de Daniela Rafín, estudiante de Ingeniería Ambiental. Ella pregunta sobre los estudiantes egresados, si tienen posibilidades de ejercer en sus territorios o si hay un traslado, me imagino, de conocimiento a otras áreas y zonas, ¿no? Entonces también piensa si piensan en ser profesores también o cambiar la realidad de la cárcel. Eso por un lado. Paso a leer las otras 2 preguntas. La segunda pregunta es de Flavio Gaitán, que es docente de la Universidad de UNILA, ¿no, Flavio? Y bueno, pregunta cómo avanzar hacia una mayor articulación entre los actores en el territorio y los diversos municipios de la cuenca. Y la otra pregunta es de Micaela Beller. Quería saber hasta qué punto el Comirec cumple su función o cómo podría mejorar. Lalo, si quieres empezar tú a contestar la pregunta más puntual. Sí, con mucho gusto. Gracias. La pregunta de Daniela era si los estudiantes egresados tienen posibilidad de ejercer en sus territorios o hay un traslado a otras áreas y zonas. Lo que no entiendo es si me está hablando de un estudiante egresado de cualquier lugar, si puede tener Yo entiendo que se refiere a la cárcel, ¿no? Lo que tú estabas diciendo de la transferencia de conocimiento, ¿no? Si el saber migra o se queda en el territorio, y eso sirve tienen todas justamente... las posibilidades de los estudiantes, sí. Tienen todas las posibilidades. La carrera que se dicta ahí es de la escuela de IDAES y también hay una carrera del Instituto de Artes, que es la diplomatura en gestión cultural. Sí tienen todas las posibilidades los estudiantes de relacionarse con ese tipo de experiencias, como también con los procesos sociales, digamos, ¿no? Lo que no entiendo si en concreto es la pregunta tiene que ver con de qué manera, cosa que todavía tenemos pocas herramientas para garantizar una interrelación entre los procesos y todo lo estudiantado, digamos, ¿no? Hace cosa de 3 años, este es el 3er año que se dicta una materia que es territorio educativo, que da cuenta del proyecto de universidad, en definitiva, que es la UNSAM. Y ahí también estamos madurando, eso es un aprendizaje que se hace con 3 profesoras que nos acompañan en el equipo. Una es Gisela Bustos, que es abogada de las empresas recuperadas, Cecilia Alemandi, que es historiadora, y Nancy Salvatierra, que es profesora de teatro. Esa materia es un buen ejercicio, nosotros entendíamos que era indispensable generar esa posibilidad para todos los estudiantados, es una materia optativa que se dicta la mitad
en el campus y la mitad en las organizaciones. En las organizaciones, en el CUSAN, en el basural o en los pequeños centros de alfabetización que tenemos por acá. Sí, hay una relación, una posibilidad concreta, siempre hay, sí. Bueno, gracias, Lalo. Silvia, Fabián, ¿ustedes quieren hacer referencia a las otras dos preguntas? La vuelvo a leer si quieren. Yo, Sí, sí. hay dos cosas o tres que diría, no mucho más. No sé, Fabián, si querés empezar No, vos. como quieras. En realidad, creo que eran dos preguntas, ¿no? Una tiene que ver Dale, con dale, dale. la injerencia del Comité de Dale. Cuenca y la otra, la incidencia, perdón, del Comité de Cuenca, y la otra tiene que ver, refrescame, Jimena, ¿cuál era la otra pregunta? La otra tiene que ver con el Comirec, ¿no? ¿Hasta qué punto el Comirec cumple su función? Bueno, lo que tú acabaste de decir, y cómo avanzar hacia una mayor articulación entre los actores en el territorio y los diversos municipios de la cuenca. Y en relación al Comirec, ¿cómo podría mejorar? Sí, bueno, no es una pregunta fácil. Lo cierto que desde lo teórico y desde el papel, cuando uno dice yo establezco una autoridad de cuenca y le doy atribuciones a esa autoridad de cuenca, automáticamente uno cree que todo el territorio se ordena bajo ese ordenamiento y las cosas funcionan a través de una única voz. Pero eso no sucede. Eso no sucede, digamos. La cuenca está conformada por municipios. Cada municipio tiene sus propias, de alguna manera, su legislación y su visión territorial y de la planificación respecto de la cuenca. Y en ese punto empieza a haber como una puja también de, o sea, no solo el problema es de la fragmentación física del espacio, sino también de la fragmentación institucional de actores que inciden, de actores gubernamentales que inciden sobre la cuenca. Y en ese punto es bien difícil generar estas suertes como de acuerdos, pero entiendo que me parece que ir atrás de ir atrás de una visión o consensuada, o sea, esta construcción de agendas comunes o de agendas acordadas entre municipios y órganos de gestión de cuenca, de alguna manera pueden llegar a labrar o darle como ciertas garantías a que los procesos de conformación y de consolidación de el espacio de la cuenca avance. Hoy por hoy tenemos jurisdicciones de la provincia, jurisdicciones municipales, tenemos jurisdicciones nacionales en el mismo espacio. Y ese juego de tres esferas de poder con tres jerarquías de poder es como muy complejo poder articularlos y sacar conclusiones de allí. Ahí hay un nudo, me parece interesante hacia adelante de cómo afrontarlo. Y por otro lado, el hecho, yo hago mucho hincapié sobre la última parte de lo que lo conté. Yo creo que el fortalecimiento de esta red, un poco lo que Lalo nos contó, o lo contó por arriba, esto de la mesa Reconquista, esto de alguna manera el empoderamiento territorial o el reconocimiento de las formas organizacionales y ese laudo constante entre las organizaciones, el Estado y los acuerdos, y las instituciones. Ahí creo que está un poco la esencia de la construcción del espacio. Y donde, bueno, evidentemente las pretensiones de cada uno de las partes no van a ser cumplidas plenamente, pero sí va a haber un acuerdo al menos un poco de cada uno. O sea, cada actor, cada persona presente, institución presente, va a poner algo y va a poder sacar algo a cambio. En este caso en particular está más la confrontación que la construcción de la red. Bueno, no sé, Silvia, algo por ahí dije. A ver, una cuestión que sobre la pregunta que le hicieron a Lalo, que me quedé pensando, no sé, Lalo, qué opinarás, pero yo diría que ojalá que pasen las dos cosas, que el saber se quede en el territorio y migre. Me parece que si los profesionales que se forman en la cárcel pudieran ejercer también fuera de esos territorios, sería algo realmente casi más que fantástico. Porque claramente lo que aprenderíamos, estos otros espacios aprenderían tremendamente. Digamos, hay una función educadora que en general pensamos que tenemos nosotros que ir a educar a los barrios, etcétera. El día que ocurra al revés, vamos a ser tanto más sabios.
Así que no sé, Laro, qué opinás, pero creo que tanto que se quede en el territorio que como que migre sería algo fantástico. La otra cuestión, no me quiero referir al Comirrec en particular, pero sí... ¿Lalo? Sí, Lalo. La otra cuestión que quizás también tiene que ver con esto. A ver, a mí me gustaría decir esto. Primero, yo creo que tenemos que... El Reconquista es el segundo río contaminado del país. El que le gana al Reconquista es el Riachuelo. Solo me queda, quiero decir esto porque es interesante, la prohibición de contaminar el Riachuelo, la primera legislación es de Rivadavia Presidente. O sea, fíjense cuándo empezamos a entender que el río estaba contaminado y cuántos años no nos ha importado demasiado. Digamos, 3 berlines y medio nos ha importado esta cuestión. A mí sí me parece que eso tiene que ver con algo de lo que, bueno, yo creo de que tiene que ver con lo que hablaba antes, y es que el Riachuelo quedó confinado a los sectores más empobrecidos de la región metropolitana de Buenos Aires. Con lo cual, quienes viven allí, o sea, el estatus de cosa pública que tiene el Riachuelo es muy bajo, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos que ponerlo en términos de grados. El Reconquista tiene otra particularidad, y es que seguro está muy contaminado, pero el Reconquista, a diferencia del Riachuelo, atraviesa las zonas más empobrecidas de la región metropolitana, pero también las más enriquecidas, o sea, las más ricas de la región metropolitana. Y esto trae quizá algo a favor del área del Reconquista, y es que no puede ocurrir con el Reconquista lo mismo que ocurre con el Riachuelo. Que digo que nos parece tremendo, pero como sociedad tampoco nos parece tan tremendo, porque el Riachuelo lleva por lo menos, más o menos, 200 años de contaminación, y salvo algún periodo más o menos que quedó entre paréntesis, poco ha pasado allí. El Reconquista enfrenta a este problema. Estos municipios que narraba y que relataba Fabián son entre los municipios más ricos y los más pobres, o no los más pobres, pero sí donde más pobreza se concentra. Esto trae para la gestión del área del Reconquista y de la cuenca del Reconquista complicaciones diferentes. Perdón, pero acá vale la pena decir esto, que tiene cosas que son interesantes, digamos. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de que muchos barrios privados se asentaron sobre humedales, levantaron la cota porque el Reconquista lo que tiene, entre otras cosas, es enorme llanura de inundación. Levantaron las cotas, tienen sus compuertas, de forma tal que cuando llueve y se inunda, porque es uno de los grandes temas de una llanera, es una condición de una llanera de inundación, inundarse, funcionan como represas para los barrios más empobrecidos del área. Si uno de estos barrios, para evitar inundarse, cierra sus compuertas, inunda indefectiblemente al resto de la ciudad. Ahora, el problema claramente para la agenda pública, evidentemente esto tampoco es un problema como no lo es, o sea, es un problema, digamos, que nos lamentamos cada tanto, como, no sé, que nos lamentamos una vez al año, decimos que grave, ¿no? Pero sigue estando. Por eso yo decía que una de las grandes cuestiones que está es cuándo vamos a dejar de pensar en términos de caridad a los barrios más empobrecidos. Porque, ¿qué es lo que uno ocurre cuando piensa un espacio como caridad? Bueno, sí, pobre gente, junto ropa, lo cual está fantástico. Yo no digo que no hay que hacerlo, y cada tanto, pero no es pensarlo en términos integrales de lo que implica la vida urbana y pensar la vida urbana. Las respuestas hasta ahora han sido todas del orden o de la romantización y el heroísmo de los sectores populares, o formas más o menos lindas de caridad. Ahora, para cerrar con esto, lo que digo es que el área de Reconquista, o sea, los problemas que involucran a los municipios del área de Reconquista, y porque afecta a sectores sociales que no tienen ganas de vivir en el río contaminado, porque al final todo termina en el Tigre, quizá tenga un impacto a favor de las poblaciones
que vive en el área. En el medio, yo insisto que creo que tenemos que empezar a pensar en la ciudad que vamos a dejar, en la ciudad que estamos construyendo y en lo que vamos a dejar, porque si esto sigue así, los 200 años de contaminación del riachuelo, o los casi 200 años de contaminación del riachuelo van a ser una anécdota. Lalo. Sí, a mí me gustaría a las otras dos preguntas, porque yo contesté solo de la de Daniela, recién cuando dos cosas de Silvia que dijo hoy, que era que cómo este tiempo nos metía más para adentro, ¿no? Cómo la dependencia tecnológica o la virtualidad nos generaba más metete para adentro o salís con esta cosa de que lo privado pasa a lo público. Eso nos hacía acordar que acá algunas vecinas, cuando el barrio se empezaba a poner picante, decía, ¿vos te parece? Mirá lo que es la esquina. Y digo, ¿y vos qué haces? Se va. Porque ella antes salía a barrer la calle, barría toda la cuadra, porque aparte ella manejaba la información de la cuadra, pero lo dejó de hacer por temor y se metió para adentro. Y casi todo el barrio hizo lo mismo. Y una de las actividades que más prosperó acá fue el herrero, con las rejas. Nosotros decíamos a Eva en aquel momento, decía, bueno, pero claramente vos tenés que salir otra vez a la vereda a barrer, como hacías antes la calle. Porque me parece que la única manera también es de que la calle no sea de dos vivos o de dos giles, que nos la ponen picante a veces. Eso es un tema. Con respecto a después lo otro que me pareció re interesante, con respecto a lo de los barrios estos cerrados, ¿no? Estos barrios que en una indiferencia extrema construyeron eso. Porque nosotros nos preguntábamos dónde se recibió el ingeniero o el profesional que hizo posible que tengamos los 3 rellenos sanitarios a la vera de un río. Digamos, ¿no? El del Dock Sur, allá, al lado del río La Plata, acá, al lado del Reconquista, y el otro de Matanza. Digo eso porque estamos en la misma, parece que estamos como atrapados. Y ahí aparece este tema de la educación. Porque, ¿qué es ser educado entonces? Ser educado es formarse y profesionalizarse y tener ese tipo de desarrollo. Ese es un desarrollo o eso es un progreso que ha parido también nuestra educación, porque ha tenido otros progresos en nuestra educación, sin ninguna duda. Pero ahí donde aparece esta cosa de que, por ejemplo, como falta de educación también, desde que vino la democracia hasta acá, este es el segundo o tercer organismo que se crean, como el Comirrec, y antes era no sé qué rec, y así sucesivamente, donde se lavaron millones y millones de presupuesto, porque una de las cosas que sucede, porque las políticas públicas fracasan en todo caso, tiene que ver porque se construyen desde un lugar del saber, que se supone que el tipo que sabe algo, se supone que él sabe lo que el otro necesita. Y eso se conjuga con la clase política, porque la clase política, esta era es tan chata que Trump la puede representar muy bien, digamos, se conjuga con ese saber y generan un monopolio donde claramente se diseñan políticas públicas sin la participación comunitaria, porque es un quilombo con estos tipos, es un quilombo, tarda mucho tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a asamblea una vez por mes con todo esto? Estamos en el horno. Y entonces se generan ese tipo de políticas públicas que son unilaterales, por así decirlo. Nadie quiere apostar a la construcción a mediano y largo plazo con las comunidades, que en definitiva eso va a garantizar que tengamos menos errores y más aciertos. Con respecto a lo que dice el compañero que decía cómo se articula con los municipios. Y es cierto que esta cuenca, en particular la del río Reconquista, como decía Silvia, une esas dos instancias, ¿no? Une desde allá de Cascallares, y vos podés venir por el costado del río y terminás acá como en Disney, ¿no? A mí me parece que nosotros siempre estamos rozando lo político, siempre, inclusive en la mesa Reconquista, muchos se preguntan, ¿para qué la hicieron si no van a hacer política? Si nos van a decir
lo que tenemos que hacer. Los políticos dicen, si ustedes van a decir lo que tenemos que hacer, dedíquense a la política, ¿no? Y nosotros creemos que no hace falta, inclusive, y que es indispensable la articulación entre algunas legitimidades, porque en una era de tanta descomposición, las legitimidades están así como bastante complicadas, ¿no? Vienen bastante, bueno, el poquito de legitimidad que tiene la iglesia, la universidad, las organizaciones que hace muchos años que ponen el cuerpo, los que están legitimados, no los que de repente, no sé, puede parir un proceso político. No, los históricos legitimados podrían asumir el desafío de construir planteos desde la educación, porque en definitiva tiene que ver con nuevos valores, cómo hacemos para ir construyendo nuevos valores. Y en ese desafío me parece como que estos sujetos políticos que yo hacía anteriormente se van pariendo, que por ejemplo nosotros el año que viene, Fabián seguramente puede ampliar los detalles, una de las egresadas de la Escuela de Arquitectura es nuestra vecina. Las técnicas de la Colmena pudieron cursar la universidad porque pudimos construir con ellas esa tecnicatura de saberes que tenían ellas, complementada con otros aportes de la universidad, y eso fue muy rico, muy, muy rico, muy rico. Las empresas recuperadas, que de alguna u otra manera van generando ese nuevo modelo que parió el hambre. Me parece que de alguna u otra manera esos actores legitimados, los empresarios que de alguna u otra manera van acompañando este proceso, es indispensable poder hilar desde esos distintos espacios legitimados algunas propuestas que sean transversales. En estos tiempos, por ejemplo, con este tan mentado Plan Marshall, nosotros creemos que es una gran oportunidad para todos los actores, y en particular para la universidad, que tiene legitimada la palabra, construir propuestas de mediano y largo alcance. Por eso para nosotros fue un orgullo que nuestra universidad declare a San Martín como un territorio educativo y que eso nos permita pensar más allá de acá a 2 décadas, sino pensar a muy largo plazo. Cuando el TAU hizo el trabajo de ríos, de los ríos, históricamente nosotros con los ríos estábamos bastante distanciados porque los ríos eran los que nos inundaban y nunca los vimos como unos amigos. Cuando ellos presentaron cómo podía llegar a ser el río, donde nosotros nos veíamos pescando y andando en bote, fue fantástico. Ese encuentro fue fantástico porque empezamos a ver entonces el río como una posibilidad también. Yo creo que que los territorios interrogados en algún momento encuentran respuesta. El humilde tránsito de la Universidad de San Martín da cuenta de eso, entiende que es un proceso social, sin ninguna duda, aunque algunos sectores querramos ir un poquito más rápido, ¿no? Mucho más rápido, quizás. Por esta cuestión de lo que decía Silvia con respecto a la especie, ¿no? La humanidad, las civilizaciones y todo eso. Bueno, quizás la pandemia también sea una gran oportunidad para barajar en parte y dar de nuevo. Era justo una de las preguntas que te íbamos a hacer, Lalo, justamente a todos ustedes. O sea, la pandemia también, ¿qué oportunidades nos trae? También como eje de la discusión del ciclo de debates, ¿no? Pues bueno, ahí ya contestaste tú. Muchas gracias. Silvia, Fabián, ¿qué podrían decir? O sea, ya que agarrándolo un poco a Lalo, ¿qué oportunidades nos puede traer también esta pandemia? Silvia. Mira, Fabián, no sé si vas vos. No, como quieras, dale vos y después yo voy. Yo un poco lo comenté y lo subrayo ahora. Sí. Las grandes pestes han sido definitorias para la vida urbana, Sí. eso seamos conscientes. Por eso yo pongo tanto el énfasis en eso, porque me temo, y en general esas formas, en algunos casos, digamos, fueron beneficiosas en general para la ciudad, porque muchas de las decisiones en materia de lo que hoy llamaríamos política urbana se tomaron en base a esto, pero
digo, si seguimos la historia de cómo se resolvieron las pandemias, por lo menos en el área en la región metropolitana de Buenos Aires, lo que hubo es más fragmentación y división. La primera gran división, no la primera, porque hay una historia poco estudiada de lo que hace el periodo colonial y a la conquista, que ahora no me puedo detener porque nos llevaría toda otra charla en sí, pero que sobre eso hemos trabajado, por lo menos hemos estado trabajando en el último tiempo. Pero más allá de eso, la otra gran cuestión es la fiebre amarilla nos dividió. Marcó una frontera que aún en ella vivimos. Entonces, en este punto, yo por un lado, por supuesto que tengo, no sé si la palabra es la esperanza, pero me parece que hay algo que yo suelo decir, es que la gente le gusta vivir, tiene la mala costumbre de que le gusta vivir y le gusta vivir bien. Entonces, esa mala costumbre es la que lleva a las luchas. Yo creo que algo que decía Lalo hace un ratito, y es, algunos estamos muy apurados porque hay una urgencia del querer vivir bien. Entonces, esas luchas no pueden esperar demasiado, porque se juega la vida diaria. Digamos, mientras nosotros hablamos, a la gente se les juega, a todos se nos juega la vida, pero en algunos lugares se juega la vida mucho más. Y entonces me parece que ese es un punto central. Ahora, sí, justamente porque me parece que la gente, o sea, hay algo ahí de todo esto que tiene que ver con la pandemia, es que la gente la pelea siempre, todos la peleamos, y en los barrios más empobrecidos, la prueba de lo que hoy son los barrios es resultado de esas luchas. Si en los barrios hay agua es porque la gente peleó para tener agua, si en los barrios hay luz es porque la gente peleó para tener luz, y así podría seguir. A pesar de, porque incluso con el tema de la recolección de los residuos es una lucha sin cuartel esto. Cada una de estas cosas puede ameritar en sí una sesión. Pero diciendo esto y sabiendo, y de ese lado yo soy, digamos, sé que las luchas son insistentes, pero debo decir también que la solución que hemos tenido en las pandemias históricamente lo que han hecho es profundizar desigualdades. Así que no creamos que esta pandemia por sí va a resolver de otra forma esto. Y eso a mí me parece que es muy importante ponerlo. Por supuesto que van a estar los sujetos, los barrios, las luchas, peleando por producir buenas vidas, pero sepamos que hasta ahora la solución de las pandemias fueron profundizaciones de las desigualdades. Así que entre ellas dos, por eso insisto, se está jugando la ciudad que vamos a dejar, que estamos viviendo y la que vamos a dejar. Sí, yo quería aportar, coincido plenamente Silvia y Lalo lo que dijeron. Yo creo que, bueno, la pandemia lo que hizo es, de alguna manera, iluminó una zona de la ciudad que no estaba iluminada, ¿no? Una zona de la ciudad que existía en las voces, pero no estaba presente. Y me parece que es un enorme momento para, desde esos lugares, y nosotros que estamos directamente o indirectamente involucrados con el pensamiento crítico y transformador de estas áreas, es un momento para pujar sobre los reclamos y sobre de entender de que lo público es esencial, ¿no? La pandemia también dejó claro que lo público es necesario, que las cuestiones individuales tenían poco camino, que el pensamiento meramente pensado, o sea, hecho desde las lógicas productivas, era escaso y no resolvía el problema en general, y que para solucionar el problema había que apegarse a algún orden, a una planificación, a alguna estrategia. Ahí me parece que hay algo para, de alguna manera, para utilizarlo como espacio de reclamo, ¿no? Espacio de reclamo y espacio de oportunidad para hacer, no para reclamar y declamar, sino para hacer, donde tenemos una oportunidad para empezar a equilibrar los territorios a partir de lo público, y que lo público se haga presente en el espacio urbano con su espacialidad, con sus instituciones, con sus escuelas, con sus áreas sanitarias, con sus infraestructuras, con sus plazas, con su hospitalización, con su cuidado, con su contención social, judicial, etc. Yo creo que es una oportunidad
de alguna manera reequilibrar las asimetrías que hoy por hoy presenta nuestra ciudad, ¿no? Gracias, Fabián. Bueno, gracias, Silvia. Gracias, Lalo. Una última pregunta para no dejar, Claudio pregunta, si pudieran interactuar con la cuestión económica que genera la mayor desigualdad sistémica, ¿a dónde van los recursos del país? Comentario breve de cada uno de ustedes. Habría que reformar la ley de herencias, generar un fondo de capitalización para las nuevas generaciones que nos permita entonces tener los recursos para financiar de inmediato el presente. Porque como nosotros vivimos, nosotros vivimos pensando en lo que vamos a dejar, ¿no? Siempre el tema de la herencia es una cosa, bueno, yo lo hago por mis hijos, ¿viste? Y resulta que vivimos más o menos mal, o algunos vivimos muy mal, y otros se conforman, digamos, pero la gran mayoría se corta. Digo, entonces habría que buscarle la forma a eso para no tener excusa, porque tenemos una clase dirigente muy chata que sin presupuesto no puede hacer nada. Entonces, llenémosla de recursos. Los recursos están en términos concretos, ¿no? Porque ya dijimos que vamos a repatriar la guita que está afuera, imposible, esto, lo otro. Bueno, reformemos el sistema de herencias y seguramente con esos recursos planifiquemos con los que saben, con las escuelas, con el cual, como decía Fabián, con las universidades, con las comunidades, cómo transformar de inmediato esta realidad que hoy vivimos como sociedad, ¿no? No solamente acá, digo, porque a veces también los territorios parece que están en los márgenes, no, todo es un territorio, es una gran sociedad que vive en una hipocresía bastante importante y donde la educación debe ser, y la universidad en particular, la primera en interpelarse y entender para qué, entonces. Porque vieron que se habla muchísimo de ¿cómo se llama? La educación, pero la excelencia, ¿no? La excelencia de la educación, que la excelencia parece así como el Ku Klux Klan, parece. Entonces, para nosotros la excelencia tiene que ver con que la educación pueda ser de verdad la que transforme, o sea, la única educación la que transforme. Aporto a eso lo mismo. Yo creo que el vector de producir estas desigualdades es empoderar a la sociedad con el conocimiento. Eso queda claro, queda claro. El conocimiento nos posibilita ser más libres, tomar más y mejores decisiones, aplanar esta famosa curva o cómo está acumulado el recurso y la riqueza en nuestra sociedad para que sea de una manera más equitativa, pero para dar esa batalla tenés que tener una sociedad, primero, con el ímpetu de ganas de hacerlo, segundo, con los conocimientos y tercero, con la formación y la educación. Una sociedad educada es una sociedad mucho más robusta y para eso estamos desde la universidad para poder trabajar sobre ese punto en particular. Realmente creo que tiene que haber un derrame de capital hacia otros lugares porque los territorios tienen que ser más, territorios me refiero en clave social, no en clave urbanística, tienen que ser como más equiparables y tenemos que tener como mayores niveles de soberanía, ¿no? Como argentinos en el punto de poder tomar decisiones hacia adelante. Pero la educación es clave, es clave, bueno, los que estamos aquí confiamos en el sistema público de educación y lo hacemos convencidos de ello. Son procesos más lentos, uno quisiera que sean más rápidos, pero son muy lentos, pero si los discontinuamos, las cosas van a ser peor todavía. Gracias, Fabián. Bueno, yo estoy a punto de desaparecer del espacio público porque me estoy quedando sin batería, pero yo sobre esto quisiera decir dos cosas, o una. La parte de interrogados de territorio. Me parece que el lugar de la educación, del saber, etcétera, es interrogar lo que está haciendo. Yo creo que lo que hemos hecho acá, poner en cuestión lo que nos trajo hasta acá. Yo creo que hay algo que es fundamental, por lo menos para la pregunta esta, es poner en cuestión lo que nos trajo hasta acá y tener claro que lo que nos trajo hasta acá no es necesario, es el orden de las luchas políticas, las contiendas y los que ganan y los que pierden, para decirlo muy rápidamente. Eso yo creo que es clave.
Y lo otro es que si seguimos en esta lógica no va a quedar nada, pero no en términos de herencia, que es lo que planteaba Lalo, que estoy de acuerdo con el planteo, sino que tenemos una responsabilidad total respecto del mundo que estamos destruyendo. Estamos en una voracidad económica tremenda. Mientras estamos hablando de la pandemia y de cómo la pandemia nos deja ver lobos marinos, se están talando bosques permanentemente. Lo que ha ocurrido en el delta del Paraná es tremendo. Entonces, poner en cuestión lo que nos trajo hasta acá es poner en cuestión cómo es que llegamos a que hayan miles y miles de personas viviendo en determinadas condiciones, y por supuesto saber que no es necesario, no hay nada del orden de lo necesario allí. He dicho. Sí. Bueno, sí, bueno. Hay mucho para discutir y para interrogarnos, de eso se trata. Ojalá podamos poner un granito de arena para cambiar la sociedad, que dicho sea de paso, ahí tomando un poco lo de Lalo también, es discutir el territorio más allá del territorio físico, ¿no? Pensarlo también en nosotros como sociedad y como humanidad, cómo transformar esto que la pandemia nos viene a mostrar de cachetazo, porque no es nuevo, ¿no? Y ya existe. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo, ya pasamos más de 1 hora y media de una feliz discusión, sin batería. Bueno, Silvia va a desaparecer del mapa. Es la nueva normalidad, ¿no? Uno se desintegra por falta de batería. Así que bueno. 8, si desaparezco. Sí. Así que bueno, antes que desaparezcas, les agradezco muchísimo el haber venido, el haber participado. Bueno, abrimos un canal de diálogo. Espero los que también nos estuvieron asistiendo por el canal de la escuela vuelvan y sigan participando, y que bueno, nos sigamos encontrando, y gracias nuevamente, y gracias a mi gran equipo también. Bueno, hasta la próxima. Gracias por la iniciativa y saludo a todos los que hicieron posible que estemos hoy acá. ¿Sí? Gracias, muchas gracias, Elena y el equipo. Brillante idea. Bueno, gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vemos el martes que viene. Hasta luego. Hasta luego.